Cuando sigues a Jesús, ¿implica necesariamente que vas a perder amigos? Aquí estamos en Diálogo Abierto junto a Ángelo, Daniel. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Es una de las preguntas que vamos a estar respondiendo aquí en Diálogo Abierto. Y bueno, ustedes saben que normalmente Joel está aquí en esta posición, en este puesto, pero está en unas merecidas vacaciones. Así es. Totalmente. Así que Joel, ahí donde Sí, estés, sí, un te abrazo. mandamos un saludo. Y bueno, seguimos aquí en Diálogo Abierto, donde estamos estudiando el libro de Hechos. Y el capítulo pasado llegamos hasta el gran alboroto que hubo en Éfeso y estudiamos ahí lo que pasó. Y bueno, hoy día vamos a seguir adelante la historia que continúa con Pablo y su travesía. Así que antes de seguir, ¿qué les parece si oramos? ¿Cómo no? Daniel, ¿nos guías en oración? ¿Cómo no? Querido Dios, en el nombre de Jesús oramos y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio, que estos minutitos nosotros podamos recibir palabra y poder brindarlas a otros, que nos animen, Señor, a seguir adelante y a confiar cada día más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esta semana, antes de empezar, hemos estado todos envueltos en lo que es la Escuela Bíblica de Verano, Sí. lo que es Ya. el VBS, que aquí estamos uniformados. Y Daniel, ¿qué pasó? Siempre rebelde. Siempre rebelde. Y de negro más encima. Y de negro. No, yo sé que ha andado con él, pero él tiene que ir mucho afuera y entrar y hace un calor y yo sé que... Y es la única que nos dieron y, Y la entonces única- ayer la usé bastante y había que lavarla. hay que lavarla. Claro, hay que lavarla, por favor. Muy bien, así que, pero esta semana ha sido muy, muy interesante y muy lindo poder Sí. ver Cantidad más de de cuántos, niños. más de 100 niños Sí, se más de inscribieron, 100 ¿no? niños Como tenemos. 120 niños Y se siguen, inscribieron. llegaron nuevos también. Sí. Siguen llegando. Así Sí. que esta semana en la Escuela Bíblica de Verano, el VBS, que hacemos una vez al año por una semana y bueno, muchos voluntarios, pero me dio mucho gusto ver a chicos que antes participaban del VBS, Sí, ahora ya son- tienen 14, sí. 15 años y ahora están de voluntarios, Sí. de Ayudando, líderes ¿verdad? ayudando. Hermoso. Así que muy, muy linda esta Está semana muy que hemos bien. estado aquí en el VBS. Pero bueno, Claro que sí. vamos al tema que hemos estado siguiendo y vamos a entonces continuar con la historia y vamos a leer, ¿qué te parece si leemos Hechos 20 del 1 al 8, que es lo que vamos a estar analizando y dialogando hoy día en esta historia? Permítame echarle la bendición a Ángelo, porque si va a leer eso, tiene como 8 nombres bien difíciles. A ver, tú lees la Por primera favor. parte y cuando lleguemos a los nombres lo lee Ángelo. Sí. Pues están bien difíciles. Bueno, él es el maestro aquí. Sí, sí. Así que bueno, del 20 es Hechos 20 del 1 al Ok. 8. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Ok. Sí, dale. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. ¿Quieres leer tú ahora o sigo leyendo yo? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había allí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí hay varios elementos y Ya. varias cosas ya. Termina el alboroto. Que parte diciendo ahí que se terminó el alboroto y De Éfeso. el alboroto de Éfeso y el bochinche y todo lo que estuvimos estudiando. ¿Y quién nos dice eso? Va a venir el alboroto de Macedonia ahora. Los alborotos no se acaban. No se acaba. Pero hay un pequeño periodo de paz. Dice que ella estuvo ahí en Grecia 3 meses, ¿no? Así Y hubo aparentemente, Sí, sí. pero Se después. calmó la cosa. Pero después dice que también los judíos planeaban matarlo.
Así Y había es. una conspiración. Ujú. Es interesante que dice que él ya estaba preparándose para irse y ahí es que se da cuenta que había, no sé si era que quería hacer un ataque de camino a donde se iba a ir y por eso decide irse por otra ruta, ¿no? Tal vez una emboscada, no sé, no sabemos. Sí, Pero es posiblemente interesante. eso, una Ahora- emboscada. Ahora, ¿por qué los judíos querían matar a Pablo? Y bueno, Pablo era Porque el- primero estuvo en Grecia, pero también, o sea, en Éfeso, y también hay un problema, y también parte con las sinagogas, pero también con los dioses. En Corinto, o sea, realmente o sea, donde quiera que llegaba. y después llegó enfrentaba ahí- persecución. que sin duda la historia nos dice que Pablo sobresalía como el portaestandarte de Cristo, ¿no? Levantaba la bandera de Cristo, no solamente, como podríamos decirlo, emocionalmente, intelectualmente, era la persona que levantaba a Cristo de una manera muy poderosa. O sea, si tú querías Claro. afectar la obra de Cristo en aquel tiempo, el hombre a matar, el hombre a eliminar, tenía que ser Pablo. Y recuerda también que, porque normalmente eran de los judíos, no eran de los judíos conversos al cristianismo, sino normalmente eran los judíos. Tenemos que entender el trasfondo de Pablo. O sea, Pablo era un erudito judío que trabajaba para los judíos, persiguiendo cristianos. O sea, tal vez Pablo era el perseguidor más famoso que tenían los líderes religiosos. Y de momento Pablo se convierte al cristianismo y ahora predica a Jesús. Y eso tuvo que haberle sabido amarguísimo a los líderes judíos. Y por eso me parece a mí, otra razón, ¿no? Añadiendo a las muchas que puedan haber, el odio profundo que le tenían a Pablo. O sea, tal vez esta gente se sentía traicionada por Pablo, por lo que hizo, ¿viste? Que ahora de perseguidor, ahora se une al grupo de los que son perseguidos. Lo querían matar. Salvando diferencias, ¿no? Fíjate, hoy en día cuando tú entras en las redes sociales, por ejemplo, alguien dice, voy a contarte cuál fue soy un ex, qué sé yo, un ex adventista, poner, y voy a contarte mi experiencia terrible con la iglesia adventista. Todo el mundo cuando ve en YouTube eso dice, tú vas a ver los views son grandes, ¿por qué? Claro. Porque este va, y lo mismo puede pasar con cualquier tipo de religión, ¿no es cierto? Y en este caso era Pablo. O sea, salvo las intenciones que pueda tener una persona en este momento de hacerlo, pero Pablo justamente era el que conocía todo lo que y podía exponer a esa religión de una manera que los perjudicaba grandemente. Sí. Ahora, Pablo, en el momento que era Saulo, y como tú mencionaste que él perseguía a los cristianos y tenía seguramente un grupo de amigos que se reunían, que acordaban cómo iban a hacerlo, dónde estaban, informantes, gente que les decía aquí están reunidos o están haciendo esto, y entonces empezaban a reunir información, porque Saulo, en el tiempo que era Saulo, y nadie de ellos trabajaba solo. O sea, hay espías, Claro. hay situaciones, y seguramente Saulo tenía su grupo de amigos, su grupo íntimo, su grupo de confianza, y era una persona muy reconocida, era un erudito, o sea, y siendo muy joven, era una persona ya muy reconocida. Ahora él conocer a Jesús y tener el encuentro que tuvo con Jesús y ahora estar predicando, todo eso, ahora todos los que eran sus amigos, su grupo íntimo, su grupo de confianza, pasa a ser sus perseguidores. Y eso debe haber sido muy fuerte para él también, ahora al ser Pablo, y tomar, o sea, la decisión de seguir a Jesús y de que todo lo que él había construido en su vida se cayó básicamente, y ahora entonces también tiene que juntarse con los que él perseguía. Los cristianos, todo. Por eso en un principio todos tienen miedo de juntarse con Pablo porque no sabían si era una treta de él para poder apresarlo y que era todo falso. Sí. Qué difícil saberlo también. Y eso para Pablo también tiene que haber sido difícil, haber perdido a sus amigos anteriores, y con lo que estaba ahí seguramente había mucho recelo también en un principio, ¿no? De ¿será o no será? Claro. ¿Será Claro. genuino o no será genuino? Pasa así hoy día también muchas veces que hay que personas son de una forma, tal vez en cierta manera pueden ser perseguidores o ser personas que emiten juicio y después tienen un encuentro con Jesús
y pierden sus amigos, podemos perder nosotros amigos que por conocer al verdadero Jesús y que tener un encuentro con Él como lo tuvo Pablo, y que nuestra visión y nuestro mundo cambie, y por eso mismo perdemos gente. ¿Ahí les ha pasado o conocen ustedes algún ejemplo, alguien de que haya pasado así, que haya tenido una experiencia así? Esto lo comentábamos ayer también cuando hicimos la escuela sabática. Jesús dijo que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Yo creo que tal vez sería una falacia pretender que el momento que yo siga a Jesús, las persecuciones van a cesar y que todo ahora va a ser, bueno, porque yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que somos más conscientes una vez aceptamos a Jesús de la persecución. Y yo creo que es inevitable, siempre va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque aquí también hemos mencionado que el evangelio es contracultural. Entonces, si nosotros vamos, digamos, en esta dirección y aceptamos a Jesús y ahora vamos en la dirección contraria, o sea, estamos en contra de la corriente, eso va a rozar a mucha gente, ¿viste? Mucha gente se va a sentir incómoda. Por ejemplo, yo tengo un amigo, cuando vivía en Michigan, que se había casado, y ninguno de los dos era cristiano. Él conoce el evangelio, se entrega a Jesús, su esposa no. Y ahí ya comienza un conflicto, porque ahora él, antes que se pasaba en fiestas bebiendo, ya no. Y la esposa no se casó con el tipo que no bebía. Ella no se casó con el tipo que no quería fiesta. No se casó con el cristiano. Y eso trajo un roce tan y tan fuerte, y él trató orando y todo lo demás, y finalmente se separaron, ¿viste? Ella lo dejó. ¿Por qué? Porque es inevitable, ¿viste? Una vez tú estás en Jesús, siempre va a haber alguien que se va a sentir incómodo con tu estilo de vida, porque muchas veces eso identifica lo que ellos tal vez no están haciendo. No sé si me van a entender. Sí. Yo veo en ti lo que yo no estoy haciendo, y lo que yo estoy haciendo yo sé que está mal, y yo sé que tú estás haciendo correcto. Entonces, en vez de criticarme a mí mismo, la cojo contigo y te persigo. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros, los cristianos, podemos llegar a generar la persecución? O sea, de la forma en que fuimos enseñados, el hecho de que seguir a Jesús implica un cambio radical de estilo de vida, y eso es una realidad que se va produciendo en forma que el Espíritu Santo lo pone en el corazón, pero entonces nos relacionamos con los amigos que teníamos antes. Y muchas veces, yo lo he visto, el hecho de decir, bueno, una comida de familia, fulano ya no come esto, hay que hacerle un plato aparte. Y ya, eso genera una fricción. Sí. Eso genera una fricción. Fulano, hay una actividad tal día, fulano no va a esa reunión familiar, esa reunión de amigos, porque la religión donde se metió le prohíbe ir a ese lugar. Fulano, ¿me siguen lo que quiero decir? O sea, nosotros, usted escuchando me dice, pastor, entonces quiere decir que tenemos que mezclarnos con el mundo. Justamente. Justamente. Para mí allí viene, lo importante no es la conducta que la gente quiere ver, sino el cristiano que ven en nosotros. Y ahí tiene que venir la sabiduría del Espíritu Santo para no generarnos nosotros una persecución con las personas. Tiene que haber forma y tiene que haber manera en que en el nombre de Dios yo pueda seguir conservando mis amigos, porque si yo conservo mis amigos, Denar, yo voy a poder compartirles a Jesús. Sí. Aunque vino para traer espada, pero no, vino para traer espada, separar padres con hijos. Quiere decir que el Señor lo que quiere es que que tú te pelees con tus hijos, que tú no hables más con tus padres porque tú te hiciste adventista. O sea, yo no lo veo de esa manera. Ahora, mezclarnos con el mundo, como dices tú, no significa adoptar las actitudes del mundo. Y que eso es lo que, el miedo que hay, o sea, pero nosotros aunque yo viva de ermitaño en un lugar que yo no hablo con nadie, o como los monjes que se van y están ahí, estoy yo. O sea, yo puedo tener un conflicto conmigo mismo. O sea, no puedo abstraerme totalmente. Y eso tampoco es lo que pide Dios. O sea, Él nos dice, vayan y prediquen, entren, pero... No invalida lo que dijo Ángelo, lo que tú dijiste, que es una realidad. Con el tiempo es probable que haya gente que ya no se siente cómodo contigo. Claro. No por la actitud que tú tengas, sino por el hecho de que muchas veces nos hace sentir, él está haciéndolo bien y yo no puedo. Entonces me siento incómodo con la persona. Eso puede pasar también. Tú sabes que me acordé de lo que dijo, que estuvo predicando hace 2 semanas Gerson de Santos, creo que se llama él. Sí. Él es secretario asociado de la Conferencia General. Y estaba justo diciendo algo muy interesante cuando predicó aquel sábado, de que la iglesia cristiana no tiene puertas.
es una iglesia abierta para todos y que el mandato es, como tú dijiste también, que nosotros vayamos y que por muchos años, y esto yo creo que vamos a coincidir en esto porque lo escuchamos muchas veces, la iglesia siempre ha tenido miedo con la frase que el mundo no se mete en la iglesia, que el mundo no se mete en la iglesia, que el mundo no se mete en la iglesia, y con eso lo que queríamos decir era, no adoptemos las cosas del mundo, que las formas del mundo, ¿viste? Pero hay cosas de esas que, ¿quién define lo que es del mundo? ¿Viste? Porque hay modas que vienen y van, hay cosas que hoy están mal y en 5 años se descubren que están bien. Entonces, y él decía, no, el único reino que tiene puerta es el reino del infierno, el reino de Satanás. Por eso Jesús dice que le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que me pareció excelente lo que él dijo él. Yeah. So, ese miedo a que la iglesia entre, viendo a tu punto, Daniel, o sea, tenemos que estar dispuestos a mezclarnos con la gente. Es lo que hacía Pablo. ¿Ya? Pablo, Jesús, los discípulos, todo. Y es el mandato que Dios Todo. nos hace. Yo creo que debemos dejar el miedo de ir al mundo, de mezclarnos con el mundo y ir confiando en que no es que vamos a adoptar sus principios, vamos a vivir en el mundo porque somos del mundo, pero viviendo los principios del reino, que es lo que creo que hace la diferencia, que inevitablemente tarde o temprano va a haber un sector que va a decir, tú sabes que yo quiero vivir bajo esos principios, y va a seguir a Jesús. Y va a haber otro sector que va a decir, me rehúso, y te hace la guerra. O sea, yo creo que siempre es inevitable en esta tierra, vamos a tener los dos bandos, el que va a aceptar y va a estar a favor, pero siempre va a haber alguien que te va a llevar la contraria. Oye, y hablando de copiar cosas del mundo, ¿no? En estos días, en el discipulado, alguien que vino de un lugar X en el mundo, me contaba de que había participado de un evento de fin de semana de preparación para la persecución. O sea, preparación para la persecución. ¿Qué hacer cuando venga la ley dominical? ¿Dónde esconderte? ¿Qué comida tener? Espiritualmente, ¿cómo? O sea, un entrenamiento. Es como si dijera, viene una guerra y prepárate para cuando nos miran a nosotros los huracanes, compra esto, aquí. Sí. Y yo decía dentro de mi mente, y wow, ¿y cuándo hacemos una preparación para contarle a la gente de que hay esperanza en Jesús? Y eso me puso la piel de gallina y dijo, no, yo no lo podía creer. Digo, tú me estás echando un cuento. No, pastor, me dice, yo participé, hicimos esto y esto. Preparación para la persecución. Increíble. No me cabe, ¿viste? ¿Y quién comparte el mensaje? Ahora, lo que estábamos hablando recién acerca de lo que le sucede a Pablo, ¿no? De la conspiración, persecución, lo que vivió Jesús, personas que eran amigos, que tal vez ya no son. Y vemos que históricamente los que siguen a Jesús, o que muestran a Jesús, que siguen el camino de Jesús, que tienen un encuentro con Jesús, son perseguidos por sus mismos pares. O sea, por personas que tal vez tenían antes las mismas creencias, o digamos, en el Nuevo Testamento, los religiosos en sí. Vemos históricamente los profetas en el Antiguo Testamento, ¿por quién eran perseguidos? Por el mismo pueblo. Sí. Y ellos mismos, y después vemos en el Nuevo Testamento los mismos religiosos persiguieron a Jesús, después persiguen a los discípulos, persiguen a Pablo. Y muchas veces tenemos la idea, o sea, hemos creado el concepto de que el mundo, pero el mundo, o sea, pueden suceder cosas como lo que decíamos recién, que tal vez yo no voy a un lugar, pero porque no me siento cómodo, pero la persona no me va a perseguir por eso, pero normalmente los problemas se producen internamente, dentro de tal vez una misma institución, una misma iglesia, misma denominación, y la persecución comienza ahí mismo. O sea, ¿qué es lo que le pasó a Pablo? Que los mismos religiosos que eran amigos de él, tal vez muchos de ellos, lo comienzan a perseguir después que él tiene la Tú sabes que conversión. mientras estábamos hablando ahorita, no sé por qué razón me vino este pensamiento a la mente, porque estábamos hablando de que, viste, cuando tú no conoces a Cristo, tienes amigos, y una vez conoces a Cristo, hay muchos de esos amigos que te persiguen. Pero me vino a la mente ejemplos opuestos. A ver. Cristianos, que una vez esa persona deja de ser cristiano, el cristiano ahora los persigue, habla mal de ellos, ya no quiere tratar con ellos. Entonces me puse a pensar, el espíritu de persecución, o sea, no sea ya sea de cualquier lado, está mal. Te doy un ejemplo.
hace muchos años en Puerto Rico, yo era un niño, hubo 2 cantantes adventistas muy famosos, mega populares, muy carismáticos. Canciones que yo todavía canto de ellos. Y por vueltas que dio la vida, cada cual decidió salirse de la iglesia adventista y se fueron a hacer otras cosas. Y los mismos adventistas, muchos, terrible, me acuerdo de eso. le hicieron una guerra campal, Ahí, hablar mal de ellos, criticarlos, cómo es posible, ahora todo lo que ellos habían dicho ahora estaba mal. Entonces, ¿hace diferencia? O sea, ¿está justificado que yo, ahora que soy cristiano, pueda perseguir al que fue mi amigo, al que fue, tal vez fue mi pastor, al que fue, ¿entiendes? Yo creo que al final del día, el espíritu de persecución siempre está mal. El espíritu de que, como ya tú no eres como yo, ahora yo tengo el derecho de criticarte, está totalmente mal. Eso me parece que de los dos, me vino a la mente eso cuando estábamos hablando ahorita, esto, de que tú puedes perder amigos por hacerte cristiano, pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque no se supone que pase, pero sí ocurre, también puedes perder amigos que eran cristianos o que son cristianos, y como tú decides ahora ya no ser más cristiano, también te persiguen. Y es muy lamentable esa actitud. Y si llegaban a volver, entonces había que ponerlos en, como diría Joel, en remojo, ¿viste? Sí. Un par de años para ver si el arrepentimiento era sincero o no. Horrible. O sea, es mucho a prueba. Claro, Sí, somos sí. mucho más acérrimos con la gente que era del palo nuestro y que se fue, que la gente que está de afuera y que viene dentro de la iglesia. Horrible, muy bueno el punto, Sí. Ángelo. Por eso hay que tener mucho cuidado también, ¿viste? Cuando hay mucha gente que te aplaude, que te dicen, ay, qué lindo, qué bueno que predicaste, que aquello y lo otro. Porque es que esos mismos en algún momento, si no están con el espíritu, si tú cometes un error o haces algo, son los primeros que te van a criticar también. Y qué feo cuando ocurre también en las iglesias que, qué sé yo, por ejemplo, un grupo de personas decide mudarse a otra iglesia. Porque no le gustó lo que estaba ocurriendo en la iglesia y tienen derecho a mudarse a otra iglesia, ¿no? Claro. Feo que haya esa división entre los que se fueron y los que se quedaron. Los que se fueron, dicen, los que se quedaron son malos porque se quedaron para apoyar esto, que nosotros, y los que se quedaron muchas veces van a decir los que se fueron, entonces era lo que tenían el espíritu malo, ¿viste? Ese tipo de cosas hace mucho más daño que aquello que muchas veces tratamos de ocultar. Y por eso Jesús nos dice, o sea, nosotros no podemos juzgar. O sea, porque nosotros somos súper rápidos para juzgar y nos queremos sentar en la silla del juez y vemos un montón de cosas que aparentemente sí, o sea, Claro. y se lo merece o lo hizo y bueno, y entonces nosotros. Pero nosotros siempre tratamos de desviar todo lo sucio que hay en nosotros para desviar la atención en otra persona, y muchas veces los condenamos a muerte, literalmente. O sea, que no tiene y entonces con lo que decimos, con la forma que actuamos, y las personas, en vez de nosotros recibirlas y abrazarlas y darles misericordia, que es lo que nos da Jesús a nosotros, a todos nosotros, las juzgamos. Y es tremendo eso. Y muchas veces yo lo he hecho, tal vez ustedes también lo han hecho, y Jesús nos muestra, o sea, primero que Él nos perdonó a nosotros también por tal vez cosas mucho peores, quién sabe, pero a veces las personas también, y nosotros actuamos de ciertas formas, tenemos cosas porque hay cosas en nuestra vida que no han sanado, que están ahí, que cuando pequeños hemos sido abusados, o tal vez cuando pequeños nos dijeron cosas que maltrataron nuestra autoestima, y un montón de cosas que después, cuando uno crece, eso está ahí y se manifiesta de cierta forma, de ciertas actitudes, y nosotros juzgamos a una persona sin saber todo eso que Jesús sabe. Pero Él puede sanar todas esas cosas, pero tiene que usarnos a nosotros para sanar, no para condenar. Claro. Y ese es el cambio que tiene que haber también en nuestra vida, de que primero aceptar eso para sanar nosotros, y poder también aceptar a otra gente que tienen que sanar, y nosotros ser el instrumento para eso, como lo hacía Pablo, que él llegaba a lugares a sanar la vida de la gente, los corazones de la gente, y también físicamente.
y no a condenar. Y Pablo tiene que haber sido un hombre dolido también, porque ¿Qué? fíjate, yo creo que cuando Pablo dice que hay que tener cuidado de no tener una raíz de amargura en el corazón, porque nos podemos caer de la gracia, yo creo que Pablo sufría eso, imagínate, de todos los amigos que tenía, lo malo que habrán hablado de él, cuánto habrán dicho, cómo habrán destruido su familia, todo. O sea, cuando tú tienes gente que eran amigos tuyos y que por tú dejar la religión tuya, de ellos, y irte a otra, te destruyen y barren el piso con tu nombre. Dime si no es feo, que barren el piso con tu nombre, con tu moralidad, y que expongan a tu familia. Eso fue lo que hicieron con Pablo. O sea, Pablo tiene que haber sufrido mucho eso. Me sumo a lo que tú dijiste. Por eso creo que Pablo dice que hay que tener ojo y pedir al Espíritu Santo que no queden raíces de amargura en nosotros, con la gente, ¿no? Tú sabes que el primer día de la escuela de discipulado, la sesión que yo tengo, se estudia un versículo de la Biblia. Y con un tema, o sea, el tema es Dios es un amigo y cada día un amigo real, un amigo que ama, un amigo que puedes confiar. Y el primer día justo estábamos hablando de que Dios es un amigo que es real y que podemos creer en él. El texto era porque hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios, con lo que dijo Pedro a Jesús. Y en la conversación con los muchachos estábamos hablando de que cuando uno cree porque uno sabe que algo es real. Pero que hay veces que, o sea, es bueno cuando todos creemos lo mismo, pero cuando alguien no cree lo mismo que tú, ¿cómo tratamos a esa persona? Y entonces me llamó mucho la atención porque los mismos muchachos, yo les decía, bueno, cuando alguien no cree como nosotros, ¿debemos odiar a esa persona? Y los mismos nenes me decían, no, odiar jamás. Y al final del día llegamos a la conclusión, obviamente que la Biblia da, de que tanto como el que cree igual que yo, como el que no cree como yo, a los dos tenemos que amarlo. Y por eso me vino la pregunta también, ¿cómo Pablo trató a la gente, a esos amigos que lo persiguieron? ¿Cómo Pablo trató a estos judíos que los perseguían, pero que era literalmente a cada ciudad que él llegaba, y lo hemos visto ya conspiración. todo el tiempo, una conspiración para matarlo, un plan aquí, un alboroto allá, esto aquí, esto allá? ¿Cómo reaccionó Pablo? Pablo reaccionó con los principios del reino de Dios. Mira este ejemplo, por ejemplo, cuando se da cuenta que había un plan para matarlo, él no va a confrontarlos allá, guapetón, sacando espada de nada. No, en esa instancia, él se va por otro sitio, calladito, se va. En otras ocasiones, confrontó a la gente, le decía, mira, pero ¿por qué están haciendo esto? Que es esto y lo otro. Pero nunca usó violencia, nunca habló mal de nadie, nunca se fue en contra, o sea, hablándole mal de nadie. Y yo creo que hay mucho que aprender de eso cuando nosotros no experimentemos persecución, porque vamos a experimentarla. De que siempre, y esto es otra cosa, un principio que Joel ha dicho aquí muchas veces, en la Biblia, el pueblo de Dios nunca persigue, siempre es perseguido. Y ahí también podemos tener una pista de en dónde estamos parados. Así que sigamos el ejemplo de Pablo, ¿no? Y el de Jesús y el de los apóstoles, de que ante la persecución nunca reaccionemos de la misma manera. Reaccionemos siempre con los principios del reino, en amor, en compasión, en perdón incluso, que no es que es fácil, pero es posible. No concentrándonos en el amigo que perdemos, sino en los que podemos ganar en el nombre de Jesús. Totalmente. Y bueno, ya casi cerrando, Pablo antes viajaba con Bernabé. Pero ahora tú le diste un montón de nombres que se van sumando. Se van sumando. Y que se van sumando a la misión. Y que también eso es importante destacar. La misión tal vez parte con uno que es llamado como Pablo. En su área no, porque ya estaban los discípulos y también iba creciendo, pero él fue llamado para una misión específica y se une a Bernabé, está con un tiempo y después ahora empieza a tener 4 o 5 que están viajando con él. Y entonces, ¿qué significa eso también como parte de la misión? El Señor provee gente para la predicación del Evangelio, en primer lugar. Y la otra que es cuestión de preguntarse también, ¿no? Si hubieran pasado 3, 4 años que Pablo estaba predicando y hubiese estado solo, ¿qué hubiese dicho de eso, de lo que Pablo hacía? Claro. Y creo que es una pregunta que cada uno tiene que hacerlo, ¿no? Si nos estamos quedando solos en la vida, si la gente se ha ido apartando del lado de nosotros. O que a veces queremos hacer todo porque si... ¿Qué está pasando? ¿El problema está en los otros? ¿El problema está en mí o en el mensaje equivocado que yo estoy dando? Y el tipo de liderazgo también. Yo por muchos años era un líder que trabajaba solo.
porque pensaba que si yo quiero que las cosas queden bien, las tengo que hacer yo. ¿Y qué pasó? Me quemé. Me quemaba, no podía durar mucho haciendo lo mismo. Se te cayó el pelo de tanto quemarte. Literalmente se me cayó el pelo de tanto estrés. Y yo creo que habla mucho del tipo de liderazgo si yo me quedo solo. Obviamente hay situaciones también que, o sea, Jesús experimentó soledad, Pablo también, pero no porque eran malos líderes, por circunstancias. Nosotros aquí en Forest City, por ejemplo, hemos sido testigos también de cómo el Espíritu Santo va añadiendo a nuestro equipo de trabajo. Viste que al principio éramos, cuando yo llegué era tú y Joel, después me sumé yo, Dios trajo a Daniel, después trajo a Alex, después trajo a Sammy, después trajo a Juan ahora, y siempre a Jessica y a Abel, que estuvieron un tiempo acá, Karen y Alex también. O sea, siempre Dios se ha encargado, como decía Daniel, de traer a la gente que es necesaria para un momento necesario y una etapa necesaria. No siempre vamos a estar aquí todos, pero para el momento que estamos viviendo ahora, Dios se encarga de poner la gente. Yo creo que eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Impresionante lo que uno ve, ¿no? Yo a veces miro la iglesia, cuando yo vine hace 3 años atrás, veníamos de la pandemia, de unas circunstancias bien tremendas, y era un grupito mucho más pequeño, ¿no? Sí. Y tú ves la iglesia ahora no solamente llena de adoradores, sino que está llena de talento. Tú mencionaste unos cuantos que son los que están muy cerca de nosotros. Jennifer también. ¿Qué nos haríamos? Y los pastores de célula nuevos que han llegado, la gente que nos ayuda. Ahora cuando tú vas al BBS, al campamento de verano, tuve un montón de gente sirviendo. Es una, prácticamente, así como hay de niños, que hay 100 y pico, 120, 130 niños, hay como 80, 90 ayudantes. Gente que el Señor ha provisto para la obra. Y eso es una, qué sé yo, es como si el Señor te tocara al hombre y te dijera, yo estoy con ustedes. Sean humildes, agachen la cabeza, yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Y de gente que no cobra un centavo. Nada. O sea, voluntario. O sea, estaba pensando también en Jesús de la Rosa, que es nuestro pastor internacional. O sea, Jesús estuvo aquí 10 días en la Escuela de Discipulado Orgánico, que tuvo que cogerle su trabajo sin paga. Pero estuvo aquí y ¿cómo trabajó aquí, viste? El Señor se encarga realmente de unir a las personas que están con la misma mente, encaminadas a la misma misión, para poder trabajar a través de ellos. Entonces, ya cerrando, podemos decir que tal vez por seguir a Jesús, al verdadero Jesús, conocerlo, llegar a conocerlo y darnos cuenta de cómo es Jesús y que queremos ser como Él y entrar en misión, tal vez perderemos amigos y tal vez vamos a ser perseguidos de una u otra forma. Pero al mismo tiempo, Dios trae otras personas que se unen a la misión y que nos ayudan y que son parte de, para que esto vaya creciendo y tampoco veamos que estamos solos, de que Dios está con nosotros y que la misión va a poder ser hecha a través del Espíritu Santo, que trae las personas necesarias para continuar, así como lo hizo con Pablo, lo hizo con los apóstoles, lo hace con nosotros y lo puede hacer también con ustedes. Amén. Ahí en la casa. Amén. Así que hasta aquí llegamos con este programa de hoy. Ángelo, si nos despides con una oración. Con gusto. Padre que estás en el cielo, gracias porque lo que podemos ver aquí en el libro de Hechos es que cuando la iglesia está dirigida por tu Espíritu, tú todo lo obras para bien. Y aunque en el proceso de nuestra conversión, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, seamos perseguidos, perdamos amistades, perdamos familiares, perdamos trabajos, perdamos casas, perdamos lo que sea por causa tuya, tú siempre tienes alguna manera de restaurar eso. Y si no pasa aquí, Señor, nuestra esperanza gloriosa es que cuando tú vengas, lo vas a hacer todo nuevo y vamos a poder vivir, Señor, en un ambiente, en un lugar, en el reino de los cielos, donde el amor triunfa, donde el amor reina y donde la armonía se vive todos los días. Amén. Gracias, Señor, por estas historias que podemos estudiar, y te pido que nos ayudes a poder amar a los que piensan como nosotros y a los que piensan diferente a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogo Abierto y nos invitamos para este día sábado, nuestro servicio en inglés a las 9:30, luego la escuela sabática online a las 10:30, que ya está en YouTube, la pueden ver desde ayer martes, está ahí, pero el sábado la repetimos a las 10:30 y a las 11:30 entonces nuestro servicio de oración donde va a estar predicando Ángelo.
Así es. ¿Cierto? Muy bien. ¿Algún adelanto? Todavía no. No, todavía no. Yo sé por qué no hay Sí. adelanto. Estamos Muy en bien. bebés todavía. Está todavía el sermón ahí Sí. en remojo. Sí. Está bien. Nos vemos el próximo capítulo aquí en Diálogo Abierto. Bendiciones.